dicen el paso Jesús en la fiesta de los tabernáculos. La palabra de la lectura en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero después que sus hermanos habían subido, entonces también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Y le buscaban los judíos en la fiesta y decían, ¿dónde está aquel? Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían, él es bueno, pero otros decían, no, sino que engaña al pueblo. Pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Primero, y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letra sin haber estudiado? Pues mira ya. Jesús respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me dio. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que habla, pues, el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero, y no hay en él injusticia. No os dio Moisés la ley, y ninguno de vosotros cumplí la ley, porque procuráis matarme. Respondiendo la multitud dijo, demonio tiene, ¿quién procura matarte? Jesús respondió y le dijo, una obra hice y todos os maravilláis. Por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres, y en los días del reposo circuncidáis al hombre. Si recibieres al hombre, si recibes el hombre la circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, os enojáis conmigo, porque el día de reposo sanéis completamente a un hombre. No juzguéis según las apariencias, sino juzga con justo juicio. Primero, hoy en día la humanidad dice, la mayoría evangélicos, que para ser pastor hay que estudiar un seminario, hay que irse a un instituto bíblico. Pero la Escritura aquí enseña del primer líder que se llama Jesucristo, de que no fue enseñado por ningún instituto bíblico, ni por seminario, ni teología, ni la hermenéutica, que el hombre hoy en día dice que para ser pastor hay que ser una persona que tiene que tener el cartón que diga yo soy pastor. Pero la Escritura no enseña esto. La Escritura lo primero dice que aquí vemos primeramente a Jesucristo. Jesús nació, pero lo sorprendente para los judíos era que ellos nunca lo vieron a Jesús en una escuela estudiando por lo menos A, E, I, O, U. Nunca estuvieron ellos Jesús nunca estuvo en una escuela. Entonces los judíos se maravillaban porque los judíos lo que había primeramente, habían rabinos, habían hombres que conocían las profecías y habían hombres preparados en letra, pero no eran preparados en lo espiritual. Entonces cuando lo ven a Jesucristo que entra en esta fiesta de los tabernáculos en el tiempo de Israel, que los judíos hacían fiestas, pero no como la fiesta de hoy día que hacen fiestas paganas. Ellos hacían fiestas en los tabernáculos, y tabernáculo significa congregación o iglesia. Ellos hacían esa fiesta, pero esta gente no pensaba que Jesús iba a ir, pero Jesús no iba a festejar esa fiesta ahí. Jesús no iba a participar de esa fiesta que estaban haciendo los judíos. Jesús iba primeramente a enseñarle la voluntad que Dios tiene para con todos nosotros. Entonces, a Jesús lo ve que suben a la fiesta, pero antes de subir a la fiesta, unos sí que hablaban mal de Jesucristo. Unos decían, este engaña al pueblo. Este es queriendo decir que era un falso. Pero Jesucristo de ninguna manera era falso. Él era un verdadero y es verdadero hasta hoy y para siempre es verdadero. En el hombre hay mentira, en el hombre hay engaño. Pero en Cristo Jesús, o en la palabra que Cristo enseñó, que está aquí en esta escritura, su palabra,
esa no es mentira, esta es una total verdad, para que todo aquel que en él crea se arrepienta y se convierta y viva para él. Primero dice en el verso 7:14 de San Juan, yo quisiera que usted no se quede con la duda, sino que también investigue la palabra para que pueda ser usted una persona salva delante de la presencia de Dios. Porque hoy en día en el pueblo hay una ociosidad espiritual, de que el hombre y la mujer hoy en día no quieren escudriñar la palabra. El hombre lo que quiere solamente es que le den sin saber, si usted está ahí recibiendo, a veces no sabe ni lo que está recibiendo, si es que verdaderamente es de Dios. Porque muchas dicen que todo el que carga una escritura en la mano es evangélico. Cargar una escritura en la mano es fácil. Dice llamar que yo soy evangélico también es fácil. Lo que es más difícil para el hombre o para esta carne es obedecer sus mandamientos. En San Juan capítulo 5:39 el maestro dijo a todos los que lo seguían, a escribas y fariseos, y también a todos sus seguidores, le dijo primeramente, 5:39, escudriñad las escrituras. Miren lo que dice el maestro, escudriñad las escrituras porque en ella está la vida eterna. Y luego dice, ellas son las que dan testimonio de mí. Es la escritura, no es ningún otro libro, como la gente hoy en día se desespera, se preocupa por irse a un seminario, se preocupa por leer libros, teólogos. Déjeme decirle que si usted busca libros, su fe no está creciendo, está menguando. Porque no hay otro libro mejor, otra escritura mejor que la palabra de Dios que está dentro de su escritura. Así que no es así que usted es un buen evangélico cuando usted deja de estudiar las escrituras por estudiar un libro de psicología. Cuando Jesucristo no vino a que ningún hombre estudie el libro de psicología. Jesucristo dijo lo que pintó o lo que él motivó o lo que él indagó, o lo que él obligó, o lo que él exige al cristiano evangélico, es más bien que investigue, escudriñe su palabra, pero hay otra cosa que hay que tener, primeramente, pedirle sabiduría a Dios. En Santiago capítulo 1:5 dice que el que está falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual le va a dar abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero hoy en día la gente, el evangélico hoy en día, lo que le gusta es la facilidad. Me voy a un instituto bíblico, un seminario, como la gente le dice, ella viene con el cartón y dice, yo soy pastor. ¿Quién lo puso como pastor ahí? No ha sido Dios, ha sido el hombre. ¿Quién da dones? El don, o ministerio. ¿Quién da don? ¿Quién da ministerio? No es el hombre. El ministerio, si usted se humilla ante la presencia de Dios, con oración y ayuno y la lectura de su palabra, que son los 3 alimentos clásicos para el cristiano evangélico. Si el evangélico hoy en día no ora, no ayuna, no escudriña la palabra, pues es un evangélico muerto. Aparentemente tiene vida, pero naturalmente, pero no es una vida espiritual. Dios lo que quiere primeramente que el evangélico comience más bien es a obedecer su palabra, es escudriñar su palabra. Por eso dice en San Juan capítulo 7, verso 15, mírenlo como el maestro aquí enseña, y hace ver, y hace a la humanidad, a todo seguidor de Cristo, ¿qué es lo que nos lleva al cielo? No es ningún, como la gente pone la esperanza, el pastor hoy ya pone la esperanza en el instituto bíblico, en el seminario. ¿Por qué pone la esperanza en eso? Si eso no le va a la vida eterna, ese cartón no lo va a salvar el cartón, o ese papel no lo va a usted, no lo va a hacer ver como pastor, lo podrá hacer como pastor ante los hombres, o ante el hombre que no tiene conocimiento de la palabra de Dios. Pues a mí ninguno me puede engañar a decirme que es un pastor, porque tiene una credencial, o tiene un carro, o gana $1,000 mensual. Eso no lo autoriza que usted lo pueda ganar. Pero para usted ponerse como pastor, eso no es del hombre, eso no es de un seminario. Eso tiene que Dios llamarlo, escogerlo y delegarlo. Esto no es del hombre, esto es de Dios. Y cuando usted se somete a Dios o a la palabra de Dios, entonces podrá ser un evangélico o un seguidor del Señor Jesucristo. Entonces dice, primero dice, en San Juan capítulo 7:15, y se maravillaban los judíos, mire cómo se maravillaban los judíos. Primero diciendo, ¿cómo sabe esta letra sin haber estudiado? La pregunta que yo le hago a veces casi a la mayoría de los pastores y hermanos, ¿de dónde me sale ese seminario ahora? ¿De dónde me sale ese instituto bíblico ahora? Cuando la Biblia dice
que Jesucristo no fue a ninguna escuela. Dice que no sabía letras, pero no sabía letras naturales, carnales. Como decía, él no cogía libros teólogos. Él solamente lo que él tenía dentro de él, la sabiduría de él, era solo lo espiritual. Era el conocimiento de Dios. Y para usted ser un guía de Dios, tiene que primeramente ser una persona usada por Dios, sometida a la palabra de Dios, no sometida al hombre, sometida a la palabra de Dios. Y ve por la palabra si el que está hablando conforme a la verdad o está hablando conforme a él. Por eso dice aquí la palabra. Y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letra sin haber estudiado? Mi pregunta es, ¿dónde estudió Jesucristo? ¿Cuál seminario de que él estudió para ser un pastor? Seminario que el hombre ha puesto hoy en día, eso no está en la Escritura. Y si usted es un seguidor de Cristo, no puede estar diciendo que ese seminario es que a usted lo hace un pastor. Porque aquí vamos a verlo. No solamente le voy a abrir solamente un libro, vamos a abrir algunos libros de las Escrituras para que usted se dé cuenta. Y si usted quiere, conmigo investiguemos, escudriñe, no se quede ahí pensando, no se quede meditando, no diga esto está mal, sino que usted abra las Escrituras y compartamos ahorita el tema que vamos a tratar, es ¿de dónde sale el seminario? ¿De dónde sale? ¿De dónde sale el seminario que el hombre dice que para ser pastor hay que estudiar un seminario? Pero aquí en la Escritura no existe. Y todo lo que no está conforme a la Escritura, pues de eso dice la palabra, deséchalo. Entonces dice, y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe esta letra sin haber estudiado? Luego Jesucristo explica. Jesús dice, Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Ahora, ¿quién le envió a Jesucristo? No le envió ningún hombre. El que le envió fue el Padre. Y él está diciendo, mi doctrina o mi enseñanza no es del hombre. Del que yo les hablo a ustedes no es de la tierra. Mi enseñanza no fue de ningún terrenal, de ningún instituto bíblico, o de ningún seminario. Mi enseñanza es, mi doctrina o mi enseñanza es de Dios mi Padre. Jesucristo aquí, una vez más vemos de que quién es el que enseña, quién es el que capacita, no es el hombre, no es seminario. Y lo vamos a ver con la palabra, de que quién es el que instruye, quién es el que capacita y quién es el que puede ponerlo a usted para que pueda ser un guía de Dios. No tampoco para que sea pastora, sino para que sea un pastor que sea puesto por Dios, para que sea un guía de Dios. Porque tampoco no existen pastoras en la Escritura. Yo que sepa, el maestro no puso a ninguna mujer pastora. Primero dicen Hechos, capítulo 4. Aquí vamos a ver otro líder que Jesucristo dejó. Cuando él se fue, dejó al apóstol Pedro. Hechos capítulo 4, verso 13. Hechos 4:13. Dice, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, mire, vean un denuedo. ¿Qué es un denuedo? Vean un conocimiento en Pedro y en Juan. Una sabiduría que no se le había dado de la tierra. Ahora, Pedro y Juan eran hombres sin letra, no eran hombres estudiados. Como usted lo sabe, hermano y hermana y amigo, que el apóstol Pedro era un pescador de Galilea. Él era un hombre que no se preocupaba por estudiarlo. Él lo que se preocupaba era por trabajar, por pescar. Este hombre es un pescador de pescado. Por eso Cristo le dijo, tú ahora ya no vas a ser pescador de pescado, sino pescador de hombres. Y luego dice, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letra y de vulgo, eran hombres sin letra, no habían pisado escuela, porque cuando dice sin letra quiere decir que no habían estudiado. Y traer eso de vulgo quiere decir que ellos no eran personas, en este caso, como civilizadas, personas que eran personas que hasta para hablar o para tratar a otros trataban, era como ahorita hay evangélicos que dicen a otro hermano, oye tú, oye de allá. No, ya tiene que cambiar la forma aún hasta de hablar, de tratar a su hermano. Ya no es de tú, de vos. No estamos en Argentina, somos evangélicos. Entonces Pedro dice que
era de vulgo, pero había algo que dice ahí, y se maravillaban y le reconocían que habían andado con Jesús. O sea que el apóstol Pedro y todos los discípulos habían aprendido ¿de quién? Del Maestro, del Señor Jesucristo. Y si ellos aprendieron del Señor Jesucristo, ¿de quién tiene que usted aprender? ¿De quién tiene que usted aprender? No es del hombre, sino es de Dios. El apóstol Pedro fue el segundo líder después de Cristo, fue el segundo líder que quedó en la tierra para que enseñase al pueblo que buscaba a Dios. Pedro, siendo un hombre, siendo un pastor, no fue a ningún seminario. Efesios capítulo 4. Capítulo 4, 21. Aquí está predicando el apóstol Pablo. Dice, si en verdad habéis oído y habéis sido enseñado conforme a la verdad que está en Jesús. Ahora, aquí dice el apóstol Pablo a los Éfesos, si es que habéis oído primeramente, ¿a quién han oído? Es al Señor Jesucristo. ¿Dónde usted puede escuchar la enseñanza? ¿Dónde usted puede prepararse para ser una persona, un evangélico, una evangélica verdadera, obediente a Dios? ¿De dónde? Es primeramente escudriñando su palabra y entendiendo lo que Dios nos está hablando y lo que debemos nosotros de hacer. Y aquí mismo en Efesios capítulo 3, verso 4 dice, leyendo el cual podéis tener cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Es leyendo, escudriñando la palabra, es que usted puede conocer quién es el verdadero y quién es el falso. Si usted no investiga la palabra, si usted no escudriña la palabra, la Escritura dice que el pueblo se pierde por falta de conocimiento. Y eso es lo que hoy en día hay, que el hermano está enseñado solamente de todos los días, del trabajo a su casa, de su casa al trabajo, del trabajo a su casa y de la casa al culto. Y ahí nomás, han cogido una rutina. Y se conforman con eso. Y cuando usted le dice, hermano, ¿dónde está la verdad? Primeramente dicen, yo tengo la verdad. Dicen así, yo tengo la verdad. Pero la verdad no es del hombre. Jesucristo en San Juan capítulo 14, 6 dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Nadie va a mi Padre si no es por mí. Ahora, ¿quién dijo que era la verdad y la vida? Era el Señor Jesucristo. Ahora, Jesús es el verbo es la palabra. Ahora, si la verdad es Cristo, entonces quiere decir que es su palabra la verdad. ¿Y por qué el hombre dice hoy en día que porque tiene 1000 hermanos o tiene 100 hermanos evangélicos, dice que ellos tienen la verdad? Dios no le importa a la multitud, Dios lo que le interesa es la calidad, de que usted viva la palabra, de que usted obedezca la palabra. Si usted está en una congregación donde hay miles de gente, pero no hay temor a Dios, lo que Dios demanda de nosotros es primeramente el temor a Dios, y luego de que usted sepa quién está puesto por Dios. Aquí dice, si en verdad les habéis oído y habéis sido por él enseñado conforme a la verdad que está en Jesús, entonces la verdad, ¿dónde está? La enseñanza, dice, si habéis sido enseñado por quién, no dice aquí la enseñanza por el Instituto Bíblico, no dice la enseñanza porque la gente saca hoy en día teologías del hombre, que más le creen a un libro que a la palabra. Hay gente que deja la escritura por investigar libros. Usted se está muriendo espiritualmente. Porque esta palabra de aquí, aparentemente, este papel de aquí, se lo ve que fuera natural. Pero la palabra de Dios, la que está aquí, esta después que yo la lea, acá adentro se me hace espíritu. La palabra de Dios, nadie con ella se puede jugar. Y para uno crecer espiritualmente, tiene que primeramente investigar la Escritura.
Aquí estamos viendo a otro líder, que era Pablo, de que él también había sido enseñado por Cristo, de que él había aprendido por Cristo. Y el apóstol Pablo fue un hombre preparado a los pies de Rabino Gamaliel, pero cuando el apóstol fue preparado a los pies de Rabino Gamaliel, el apóstol Pablo era un criminal, un matón, mataba a los santos, perseguía a los santos. Pero él una vez iba con rumbo a Damasco, eso está en Hechos capítulo 9, si usted lo quiere leer, léalo, Hechos 9:1. Y dice, como a las 12 del día, él iba con rumbo a Damasco, supuestamente él iba a matar o a meter preso a los que invocaban el nombre del Señor Jesucristo. Pero este hombre no sabía lo que Dios tenía para él. Él pensaba hacerle mal a los hombres de que hablaban de Dios. Pero cuando él se vio caballo abajo, quien comenzó y dijo, cayó del caballo y quedó ciego, y una luz lo alumbró todo su entendimiento. No, ponte más así como está sentado. Cayó caballo abajo, y luego lo que cayó abajo del caballo, dice que vino una luz, lo alumbró del cielo, y comenzó una voz, y ella le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Jesús le dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y tú das cosas, te das cosas contra el aguijón. Levántate y ponte sobre tus pies, porque yo te voy a mostrar, le dijo, no te iba a alegrarte, primero le dijo, yo te voy a mostrar cuánto vas a padecer por mi nombre. El evangélico no es de estar usted todos los días, aleluya, gloria a Dios. El evangelio es de sufrimiento. El evangelio no es que usted esté parado en un trono llamándose pastor, en un trono llamándose como rey. El evangelio es para valientes, y los violentos arrebatan el reino de los cielos. El evangelio es de sufrimiento, que cuando usted habla la verdad, y el evangélico que está a media, que no investiga la palabra, que no tiene conocimiento, te va a despreciar. El evangélico hoy en día que se dice evangélico, cuando usted le habla la palabra, ellos han leído solamente cualquier 2 o 3 libritos. Ellos dicen, ese hermano está confundido. ¿Por qué? Porque ellos no investigan la palabra. Ellos no saben a quién siguen. La mayoría hoy en día no sabe a quién sigue. Tiene que usted saber a quién sigue. Así que seguir se llama el Señor Jesucristo. Para usted saber, y para usted seguirlo a Cristo, tiene que usted investigar su palabra y saber cuál es la enseñanza de Cristo y la enseñanza que Cristo dijo que no hay que hacerla. En Gálatas capítulo 1, verso 11, el apóstol Pablo, siendo aún instruido a los pies de Rabino Gamaliel, ¿por qué aquí nos dice que él fue preparado a los pies de Rabino Gamaliel y eso fue lo que lo constituyó a él pastor, o un ministro, o un apóstol, o un enviado, que significa la palabra apóstol, significa un enviado? Aquí el apóstol Pablo no dice eso. Miren lo que dicen en Gálatas 1:11, en el prefacio dice el ministerio de Pablo. Ministerio, es decir, la instrucción o la enseñanza de Pablo no era de la tierra, era de arriba. Miren lo que dicen en Gálatas 1:11. Mas os hago saber, hermano, miren lo que dice, mas os hago saber, hermano, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. O sea que, así quiere decir que el apóstol Pablo dice que el evangelio que él predicaba no se lo enseñó ningún hombre, un ejemplo, ningún seminario, porque en Israel sí habían eruditos, gente preparada, gente letrada había. Jesús no llamó a ningún gente letrado para su ministerio, es decir, que primero era Pedro, era sin letra. Pablo tenía letras, pero esa letra tuvo que Pablo dejar esas letras carnales que estaban haciéndole daño a su vida carnal, y tuvo que Jesucristo enseñarle las letras espirituales, que ya no serían letras, sino que ya sería lo espiritual, para que él sepa lo que Dios tenía para él. Y luego dice, mas el evangelio, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Y en el verso mismo hay 11, capítulo 1, 11 y el 12, dice, pues yo ni lo recibí, miren lo que dice el apóstol Pablo, pues yo ni lo recibí. También yo creo que usted que está viendo este video, este YouTube, también yo quisiera que usted lo lea, no se quede con la duda. Dice, pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno. Ahora, cuando dice que no lo aprendió de hombre alguno, ¿quién le enseñó el apóstol Pablo? ¿Quién lo instruyó? ¿Quién lo legó para ser un pastor? No fue un seminario. Solamente Pablo dice que tuvo 3 días sin comer y sin beber agua.
Y a los 3 días fue Ananías, le oró. Dios, Jesucristo le envió, Jesús le envió a Ananías. Le oró y dice que le cayeron de sus ojos como escamas. Y de ahí el apóstol Pablo se levantó y tuvo unos días con los discípulos. Y luego él se fue a la obra que Cristo le había encomendado, que era anunciar su palabra por gracia, por amor, no por dinero. La palabra es por amor. La palabra es por misericordia. Hoy en día las mayorías son pastores asalariados, que viven de esta palabra, viven del don de Dios, viven del regalo que Dios dio para nosotros, que ningún hombre y ninguna mujer puede pagar un centavo por escuchar esta palabra de Dios. Luego dice, pues ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino, dice el apóstol Pablo, sino por revelación del Señor Jesucristo. Ahora, ¿cómo cree que el apóstol Pablo aprendió lo de Cristo? ¿Cómo le fue revelado? Es primeramente, él tuvo que investigar estas escrituras, y el llamado del apóstol Pablo lo tuvo desde arriba. Lo llamó Jesucristo. Levántate y ve a predicar mi palabra. ¿Quién lo mandó? El Señor Jesucristo. Le dio un cartoncito, le dio algo que le diga, este Pablo es un pastor. Solamente le dio los dones del Espíritu Santo. Donde predicaba, donde había endemoniados, los demonios salían. Donde había enfermos, los enfermos quedaban sanos. Eso es la señal o la muestra de que alguien tenga el Espíritu de Dios o de que sea delegado por Dios. No es el cartón, sino es la obediencia al Señor Jesucristo. Por eso dice aquí el apóstol Pablo, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino que fue por revelación del Señor Jesucristo. Pero hoy en día, ¿de dónde me sacan a mí? De que hay que estudiar, para poder ser pastor hay que estudiar un seminario. ¿Por qué? Es que el hombre hoy en día se envanece, porque los seminarios lo que le van a quitarle plata a usted, porque no lo van a enseñar gratis, le van a cobrar. La enseñanza de Cristo es gratuita, y la gente prefiere ya pagar y no recibir la enseñanza de Cristo. Jesucristo vino y primeramente tuvo 40 días en ayuno y oración. 40 días, lo cual haría fue tentador a tentarlo allá. Es el primer seminario que tiene que hacer, es ayunar. Pero usted puede ayunar, no va a ayunar lo que Jesús ayunó, tiene que ayunar lo que el Espíritu Santo le diga a usted. Jesús ayunó 40 días, luego de ayunar 40 días dice que estuvo una noche orándole a Dios para poder escoger a los 12 discípulos, y en ese momento de oración de esa noche, él sabía quién le iba a entregar, era Judas Iscariote. Pero a un Judas Iscariote que sabía Jesús que lo iba a entregar, nunca le demostró odio, nunca le demostró rincor, sino que más bien le demostró el mismo amor hacia todos los discípulos. Y él les dio oportunidad para que Judas no lo pueda entregar, pero ya estaba escrito que Judas lo iba a entregar. La palabra de Dios, por la enseñanza de Cristo, no es como el hombre dice que hay que, para ser un pastor hay que ser estudiado. No hay que ser estudiado por el hombre, no hay que, usted no tiene que aprender el hombre, de que hay que aprender o hay que recibir la enseñanza es del Señor Jesucristo. Si vemos el predicador que era de Nínive, Jonás, este hombre Jehová lo envió a predicar a Nínive y sigo viendo a Tarsis. Le voy a predicar allá la palabra, me voy a con rumbo. Y se cogió una nave y se embarcó al mar. En esa nave y en ese mar se vino una tempestad. Y tuvieron que tirarlo al agua, al mar, a Jonás, para que el mar se aquietara. Porque pensaba Jonás huir de la presencia de Dios. Y de la presencia de Dios no se puede esconder nadie. Y Jonás, después que estaba abajo, durmiendo, le va a decir que va el capitán y le dice, oye, levántate ese dormilón, ¿no ves que perecemos? Dice que tiran suerte y la suerte cae en Jonás. Pero la suerte cae en Jonás, estos hombres comenzaron a orar a Dios y Jonás le dice, la única solución es que ustedes me tiren al mar y acaba todo, que por mí viene esto. ¿Se reconoció? Y luego, ¿qué sucedió? Estos hombres temían porque iban a, supuestamente ellos decían, vamos a matar un alma inocente. Ellos rogaron a Dios que no le culpara la sangre de este hombre inocente, que no fuera contra ellos. ¿Y qué pasó con Jonás? Lo tiraron al mar y un pez lo estaba esperando. Y luego de ahí, Jonás tuvo 3 días
y 3 noches. Dice que Jonás dice que estuvo casi como en el infierno. Dice que de allá invocó a Dios, de las profundidades del mar y del dentro del corazón, de adentro del tripaje del pez. Dice que invocó a Dios y Dios le oyó. Dice que el pez fue y lo botó a las playas de Nínive. Dice que vino la palabra de Jehová por segunda vez. Dijo: Jonás, levántate y ve y anda y predica el mensaje que yo te diré. Ahora, Jonás comenzó a entrar por la ciudad de Nínive. Dice: camino era un día. Pero lo hermoso era de Jonás para mí y para muchos, y entiéndalo bien, de que Jonás comenzó a predicar, pero no llevaba ninguna carta de recomendación, o como así no llevaba ningún carnet que diga que sea un pastor. Mire qué tiempo Jonás tuvo en el vientre del pez y ya salió a predicar su palabra. Quiere decir que para usted ser un pastor, ser un guía de Dios, tiene que usted primeramente sufrir, tiene que usted primeramente estar en oración y ayuno para que Dios le dé el conocimiento, porque el conocimiento que Dios da no lo va a dar que usted esté sentado o parado diciendo gloria a Dios, aleluya, Señor, quiero tu poder. No, usted no va a recibir el poder alzando las manos, ni sentado ni parado. El poder se recibe de rodillas, el poder se recibe con oración y ayuno y el conocimiento y la lectura y la obediencia a su palabra. Y Jonás comenzó a predicar, solamente lo que Jonás predicaba decía, eso está en Jonás capítulo 3, Jonás 3:1, y comenzó a Jonás a predicar, dentro de 40 días Nínive será destruida. Dice que cuando escucharon, dice que el rey de Nínive comenzó y dijo: ¿y quién es este? Este es un hebreo. Dice que en la orden del rey, que ningún animal, ni niño recién dando de lactar, no gustara alimento, sino que todos se vistan de cilicio, de oración y de ayuno, para que tal vez Dios se aplacara la ira que tenía contra este pueblo, que eran más de 120,000 habitantes. Dice que tuvo 3 días Jonás predicando y todo Nínive se convirtió a Cristo. Y luego de que Nínive se convirtió a Cristo, dijo que Jonás estuvo y Dios le hizo salir una calabacera y Jonás se iró por la calabacera. Después que estaba hermosa, dice que vino un gusano, esa calabacera se la comía y Jonás le daba el sol en la cabeza, que hasta la cabeza le quería partir. Y Jehová lo hace reflexionar a Jonás: tú tienes misericordia de esta calabacera, que tú no la cegaste. Y más bien no debería tener yo misericordia de estas almas que se iban a perder. Dice que Jonás se airó tanto, de porque Jehová le había quitado la calabacera que estaba hermosa, que en un momento apareció y en otro momento desapareció. ¿Qué le quiero hacer ver, hermano? De que la palabra de Dios, para Dios delegar a un hombre o a un varón de Dios para hacer su palabra, no es seminario, sino es sometimiento a Dios, obediencia a Dios, y de que usted se comporte como un evangélico y viva la palabra, la que Cristo enseñó. No la que enseñó otro, es la que Cristo enseñó. Y la palabra de Cristo es que Él enseñó, hay que escudriñarla bien. Porque aquí en la Escritura está lo bueno para hacerlo y lo malo para no hacerlo. Mucha gente dice que todo lo que está en la Biblia hay que hacerlo. Todo lo que está en la Escritura no hay que hacerlo. Porque aquí está lo malo y también está lo bueno. Jesús habló del pecado. Jesús habló que el borracho, el idólatra, mentirosos, ladrones, no van al reino de los cielos. Y si usted dice que va a hacer todo lo que está en la Escritura, ¿y por qué va a hacer eso que dice el maestro que tiene que hacer? Tiene que usted saber qué va a hacer y qué no va a hacer. Pero hay que investigar la palabra. Y con esta palabra, la gente la coge y engañan a muchos. Pero esta palabra no es por dinero. Miren lo que dice en 1 Corintios, capítulo 9, verso 18. Dice: ¿cuál pues mi galardón? Que predicando el Evangelio presenté gratuitamente el Evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Primeramente, dice el apóstol Pablo: ¿cuál pues mi galardón? Que predicando el Evangelio lo presentemos gratuitamente. Gratis significa un regalo, es decir, no cobrar nada. Yo he conversado con algunos hermanos evangélicos que me han conversado. Una vez un hermano pastor iba a la congregación. Cuando fue a la central y habían como 60, ahí fue.
pero cuando fue a una extensión que tenían, habían como unos 10 o 15 miembros, les preguntó cuántos eran y le dijeron que eran como unos 10 o 15, dijo, mi agenda está llena, no fue a predicar porque no había muchos miembros, no había mucha plata. Oye, los evangélicos lo han hecho es una fuente de ganancia. El evangelio no es por plata, el evangelio es por amor, o la palabra de Dios es por amor, no es por interés. Dice, ¿cuál pues mi galardón? Que predicando el evangelio, repite el evangelio, es decir, la palabra, que predicando la palabra, dice, presentar gratuitamente el evangelio de Cristo, o sea que el evangelio es de Cristo. La palabra que está aquí escrita no es del hombre, es de Cristo. Dice, para no abusar de mi derecho en el evangelio. Es decir, si alguien esta palabra la predica y cobra, se está haciendo un mal él mismo, porque esta palabra no es por plata, esta palabra es por amor. Segunda de Corintios capítulo 11, verso 7 dice, pequé yo humillándome a mí mismo, eso dice el apóstol Pablo, para que vosotros fuesen enaltecidos, por cuanto es predicado el evangelio de Dios de balde. Es predicado el evangelio de Dios de balde, es decir, por nada. El evangelio es predicado por amor, por misericordia. Y luego dice en el verso 8, he despojado a otras iglesias recibiendo salario para serviros a vosotros. Es decir, que había otras iglesias que le estaban recibiendo salario, dándoles oferta, pagándole a Pablo para que fuera a predicar. Pero dice aquí, he despojado a otras iglesias recibiendo salario para serviros a vosotros. Eso da a entender que la palabra no es por amor. Es por amor. La palabra no es por interés. La palabra hay que anunciarle esta palabra donde quiera que sea. Esto es por misericordia. Y que la paz de Dios esté con vosotros. La próxima vez que estés grabando, tú no te metes moviendo así. Oye, te quería hablar, pero si se hablaba va a salir esto aquí. Tenías que